Las ruinas de la estación fronteriza Aral 7 seguían humeando bajo la luz débil de una estrella moribunda. El aire olía a plasma quemado, metal derretido y muerte. Las sirenas automáticas apenas zumbaban en medio de los escombros, y las balizas de socorro parpadeaban intermitentemente, como si también supieran que nadie acudiría ya al llamado. Andrés Delgado corría. Su respiración era irregular, su pecho se apretaba por el esfuerzo, y el sudor le empapaba el cuello pese al frío de la atmósfera artificial que aún funcionaba a medias. No era soldado. No llevaba armadura de combate, ni arma ofensiva. Era un médico asignado a una misión humanitaria por parte de la Unión Terrana. Una misión que, como muchas otras, se convirtió en un baño de sangre cuando los Draviel atacaron sin previo aviso. Las luces intermitentes iluminaban apenas el pasillo, y entre cada destello, los cadáveres parecían moverse. Humanos. Alienígenas. La guerra ya no distinguía especies. Andrés esquivó un cuerpo mutilado, luego otro. Algo crujió bajo su bota. No quiso mirar qué. Su único objetivo era alcanzar el nivel inferior de la estación, donde los sensores marcaban aún signos vitales. Muy débiles. Uno solo. No sabía quién, ni qué. Solo que estaba vivo. Avanzó con dificultad, esquivando cables chispeantes y placas derrumbadas. Se detuvo un instante frente a una compuerta desactivada. Las marcas en el metal contaban una historia breve y violenta. Explosiones. Disparos. Una huida fallida. La puerta cedió con un chirrido y se deslizó a medias. Allí, bajo una estructura colapsada, estaba el origen de la señal de vida. No era un soldado. No era un adulto. Era un niño. Su piel azulada estaba manchada de sangre seca. Tenía unas pequeñas protuberancias óseas en la frente, ojos enormes, líquidos, demasiado brillantes para un rostro tan silencioso. Estaba acurrucado junto a lo que quedaba de una figura adulta, probablemente su madre o su tutor. El cuerpo sin vida lo cubría parcialmente, como un escudo que no resistió. Tranquilo, susurró Andrés, arrodillándose sin pensar en las consecuencias. No te haré daño. El niño no se movió. Ni lloró. Ni habló. Solo respiraba, con pequeños espasmos de miedo. Andrés alargó la mano, lento, dejando que viera sus movimientos. El niño parpadeó. Y entonces, apenas, estiró su propia mano hacia él. En ese preciso instante, el sensor de movimiento de Andrés emitió una alerta. Algo se acercaba a toda velocidad por el pasillo. El médico humano se dio vuelta justo a tiempo para ver un dron de ataque Draviel surcar el aire, sus cañones energéticos iluminándose con un silbido agudo. No tuvo tiempo de pensar. No tuvo tiempo de correr. Solo tuvo un instinto: proteger. Con un impulso desesperado, Andrés se arrojó sobre el niño, envolviéndolo con su propio cuerpo mientras la ráfaga de plasma impactaba directo en su espalda. El dolor fue inmediato, cegador, como fuego líquido desgarrando carne y hueso. Andrés gritó, apretando los dientes para no perder el conocimiento. La energía atravesó parte de su costado y quemó su hombro izquierdo, pero su cuerpo había bloqueado completamente la trayectoria del disparo. El niño, debajo de él, estaba ileso. El dron se preparó para un segundo disparo. Andrés no podía moverse. Solo podía esperar. Y entonces, algo lo detuvo. Un rugido agudo, no humano, no mecánico, vibró en el aire. El dron se detuvo bruscamente, como si algo invisible lo hubiera atrapado en pleno vuelo. Luego fue destrozado en una explosión violeta, su carcasa cayendo a pedazos frente a ellos. Andrés jadeaba, su piel ardiendo por el calor del plasma. El niño se aferraba a su pecho, con las pequeñas manos temblorosas. Y entonces, antes de perder el conocimiento, vio una figura emergiendo de la niebla metálica. Era una mujer. No, una guerrera. Alta, de porte letal, con armadura oscura ornamentada. Ojos como relámpagos en tormenta. Caminaba directo hacia él, cada paso acompañado por un zumbido grave, como si la misma estructura temiera su presencia. Andrés ya no podía hablar. Pero los ojos de ella lo decían todo. Furia. Asombro. Dolor, y algo más profundo. Tú, susurró la voz de la guerrera alienígena, quebrándose levemente. Lo último que Andrés vio antes de cerrar los ojos fue al niño levantar la cabeza, estirar los brazos hacia la mujer y murmurar una palabra en su idioma. Algo parecido a madre. Y ella se quedó inmóvil. Porque el enemigo había salvado a su hijo. Con su propio cuerpo. Y eso lo cambiaba todo. El aire olía a incienso metálico,
a desinfectante avanzado y ozono ionizado. Andrés despertó lentamente, como emergiendo de un sueño viscoso, con la sensación punzante de que algo en su cuerpo ya no estaba donde debía. El dolor era sordo, distante, amortiguado por sedantes potentes. A su alrededor, todo era demasiado silencioso. El techo curvado sobre él era completamente negro, con trazos de luz que se deslizaban por sus bordes como serpientes líquidas. Definitivamente no era un centro médico humano. La camilla en la que yacía parecía flotar, sin soportes visibles. Su brazo derecho estaba vendado con tecnología que no reconocía. Y lo más desconcertante era la temperatura, perfecta. Su cuerpo herido se sentía envuelto en una especie de abrazo cálido, reparador, pero artificial. Intentó incorporarse, pero una voz habló antes de que lo lograra. No deberías moverte todavía. La voz era baja, grave, femenina, y con un acento que desgarraba las palabras como si fueran órdenes. Andrés giró el rostro con esfuerzo. Frente a él, sentada en una silla forjada con líneas elegantes y oscuras, estaba ella. La misma figura que había visto antes de desmayarse. La guerrera alienígena. Ahora, sin casco, sin armas visibles, pero con el mismo porte de alguien que podía destruir una nave con solo pensarlo. Su rostro era hermoso de una forma brutal, pómulos altos, piel iridiscente de un tono violeta tenue, ojos de un plateado intenso que no parpadeaban. El cabello oscuro caía sobre sus hombros en ondas gruesas, como una cascada contenida. Llevaba una prenda ceremonial ceñida, con símbolos que no entendía, y sobre su pecho, una insignia tallada que parecía latir con energía propia. ¿Dónde estoy? Logró murmurar Andrés. En mi nave personal, respondió ella sin moverse. Estamos en tránsito. Tu señal médica era crítica. Te traje conmigo. Andrés frunció el ceño. ¿Por qué no me dejaste morir? Ella no respondió de inmediato. Lo miró. Largo. Como si calculara algo. Porque tocaste lo que para mí es sagrado, dijo al fin. Y no con odio, ni con intención de dominar. Lo hiciste con sacrificio. Algo que no esperaba, de un humano. Andrés tragó saliva. Estaba claro que ella no era cualquier guerrera. Había una autoridad innata en su postura. Entonces recordó al niño. El pequeño con los ojos enormes y la piel azul. ¿El niño? Preguntó. ¿Está bien? Un leve cambio cruzó su rostro, como si el hielo en su interior se agrietara apenas. Sí, está con vida. Por ti. ¿Es tuyo? Insistió Andrés, aún con la mente entumecida. La mujer se levantó. Su silueta dominó la habitación. Caminó con pasos silenciosos hasta la ventana panorámica que daba al vacío estelar. Allí, bajo la luz de una estrella lejana, su voz se volvió más suave. Su nombre es Leo. Es mi hijo. Lo oculté en esa estación para protegerlo, de mi propio consejo militar. Querían usarlo contra mí, como un arma política. Se giró, y esta vez, cuando lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla compleja de emociones. ¿Y tú te arrojaste sobre él como si fuera tu propia sangre? ¿Por qué? Andrés no supo qué decir. La lógica no explicaba ese acto. Solo el instinto. Porque nadie debería morir solo, contestó. Mucho menos un niño. Ella dio un paso hacia la camilla. Y otro. Hasta que quedó junto a él, inclinándose apenas. ¿Sabes quién soy? Andrés negó con la cabeza. Soy Kaera Barsilren, general suprema del cuarto flanco estelar. Líder de la Legión Nocturna. Y enemiga jurada de la humanidad. El corazón de Andrés se aceleró. Por reflejo. Por temor. Pero entonces ella añadió algo más. Algo que no esperaba. Y, a partir de ahora, serás mi protegido. Mi huésped. Y mi propiedad. Él arqueó una ceja, atónito. ¿Perdón? Me salvaste lo que más amo. Según las leyes ancestrales de mi pueblo, eso te vincula a mí. Un vínculo sagrado. Intocable. Irrompible. Se inclinó más, sus labios casi rozando los de él. Su voz bajó hasta un susurro grave. No lo digo como amenaza, Andrés. Lo digo como un hecho. Y también, como una advertencia. Andrés tragó saliva. El contacto de su mirada lo sacudía por dentro. Había algo profundamente animal en la intensidad de ella, y sin embargo, no sentía peligro inmediato. Sentía otra cosa. Algo más confuso. Más íntimo. Kaera se incorporó, dándole la espalda. Caminó hacia la salida,
pero se detuvo en el umbral. Descansa. Pronto estarás de pie. Y cuando lo estés, hablaremos, como iguales. La puerta se cerró. Andrés se quedó solo, con la mente ardiendo de preguntas. ¿Acaso había sido salvado por una enemiga, solo para convertirse en parte de su vida? ¿Y por qué, maldita sea, el sonido de su voz se le había quedado grabado tan profundamente? El vacío estelar seguía brillando afuera. Pero dentro de la nave, algo mucho más intenso acababa de comenzar. Los días siguientes se deslizaron como un río de sensaciones contradictorias. Andrés no estaba prisionero. No oficialmente. Nadie lo había encadenado ni amenazado. Nadie lo había interrogado con métodos hostiles ni lo había forzado a nada. Y sin embargo, no era libre. La nave en la que se encontraba, la Avernal Kai, era una joya tecnológica de diseño alienígena, de líneas oscuras y arquitectura viva. Los pasillos se iluminaban al contacto con su presencia, y los muros parecían susurrar cuando se acercaba. Nada estaba hecho para un humano, y sin embargo, parecía como si todo se hubiese adaptado a él desde su llegada. Kaera no lo había vuelto a visitar desde aquella noche. Pero la sentía. Todo el tiempo. Como si sus ojos lo siguieran a través de cada rincón de la nave. Como si su sombra caminara a unos pasos detrás de él, incluso cuando sabía que estaba solo. Leo, el niño que había protegido, se convirtió en su compañía constante. El pequeño se aferraba a él como a un tótem de seguridad, imitándolo con fascinación y sin hablar mucho, salvo en su idioma natal. A veces, Kaera lo observaba desde la distancia, sin intervenir. Sus ojos brillaban más intensamente en esos momentos, no de furia, sino de algo más extraño. De algo que Andrés apenas empezaba a entender. Durante una de esas tardes estelares, cuando el cielo era una mezcla de nebulosas verdes y lunas dobles, Andrés salió de su habitación y fue conducido, sin escoltas ni órdenes, a un salón central. Era un espacio de entrenamiento, con estatuas antiguas de guerreros, estandartes vivientes flotando, y plataformas elevadas. Allí estaba ella. Kaera. Vestía ropa de combate ligera. Su figura se movía con una fluidez casi hipnótica mientras practicaba movimientos de lanza con una precisión tan elegante como letal. No notó, o fingió no notar, su presencia hasta que terminó una secuencia, girando sobre sí misma, la lanza girando en su espalda como una extensión de su voluntad. Cuando finalmente lo miró, fue como si una tormenta lo golpeara. «Ha sanado bien», dijo, dejando la lanza flotar en el aire, suspendida por un campo gravitacional invisible. «Casi demasiado bien», respondió Andrés, caminando hacia ella. «¿Qué demonios me inyectaron?» «Nanocelulares de regeneración Draviel. Prohibidos por la mayoría de las especies. Efectivos en más de un 90% de los casos. Aunque los efectos secundarios incluyen sueños intensos y dependencia emocional leve». Lo miró directamente. Esa última frase no parecía tan científica. ¿Eso fue una broma?, preguntó él. Kaera inclinó la cabeza apenas. «No suelo bromear». El silencio entre ellos era eléctrico. «Entonces, ¿por qué estoy aquí, Kaera?», se atrevió a preguntar. «¿Cuál es tu juego? ¿Un humano como mascota? ¿Un rehén de lujo?». Ella no reaccionó como él esperaba. En lugar de ofenderse, caminó hacia el despacio, con los brazos cruzados. Se detuvo a solo un paso de su pecho, mirándolo con una intensidad que le hizo doler el estómago. «Tú protegiste a mi hijo con tu carne. Arriesgaste tu alma sin saber a quién salvabas. ¿Sabes cuántos de los míos harían eso por un humano? Ninguno». «Exacto. Y aún así, lo hiciste tú. ¿Entiendes lo que eso significa para mí?». Andrés tragó saliva. «¿Gratitud? ¿Deuda de honor?». «Significa», dijo ella, bajando la voz, «que desde el momento en que tu sangre cayó sobre su piel, te convertiste en parte de mi legado. Eres un símbolo vivo. Para algunos, una aberración. Para mí, algo más complicado». Andrés no sabía si sentía miedo o fascinación. Porque sus palabras no eran simples. No eran frías. Llevaban emoción contenida. Deseo. Duda. Fuego. «¿Y qué se supone que debo hacer ahora?», preguntó, con voz ronca. «¿Esperar a que me uses como moneda política? ¿Como escudo? ¿Como amante?». La última palabra flotó en el aire como una chispa prohibida. Kaera no respondió de inmediato. Solo lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera escudriñando su alma. «No quiero usarte», susurró ella finalmente. «Quiero comprender por qué existes en mi vida como lo haces.
¿Por qué mi hijo corre a tus brazos? ¿Por qué yo sueño contigo? El corazón de Andrés dio un vuelco. Ella se acercó aún más. Su aliento tibio rozó la piel de su cuello. Su mano, firme y fría al principio, se posó en su pecho, donde latía con fuerza descontrolada. Podrías irte, si lo desearas. Podrías pedírmelo. Podría darte una nave, un mapa, y dejarte marchar. ¿Y por qué no lo haces? Porque aún no me lo has pedido. Andrés la miró a los ojos. Plata líquida. Abismo y fuego. La atracción era demasiado fuerte. No solo física. Había una conexión inexplicable entre ellos. Dolor compartido. Soledad. No estoy listo para irme, dijo finalmente, sin apartar la vista. Pero tampoco estoy listo para pertenecerle a nadie. Caera asintió despacio. Entonces quédate como eres. Por ahora. Y por primera vez, una leve sonrisa curvó los labios de la general suprema. Él no supo si la temía, o si acababa de enamorarse un poco más. La guerra podía esperar. Lo que se estaba gestando entre ellos, no. Las luces del corredor se atenuaban suavemente mientras Andrés avanzaba con pasos lentos, sintiendo bajo sus pies el leve zumbido de la nave en movimiento. Desde su habitación, en el sector asignado como huésped diplomático, había comenzado a explorar más allá, con la aprobación tácita de Caera. No había guardias que lo vigilaran ni puertas cerradas. Era libre de moverse, pero lo sabía bien, cada movimiento suyo era observado. Y no por cámaras. Por ella. Durante las siguientes semanas, lo que comenzó como una convivencia forzada se convirtió en una rutina extrañamente íntima. Desayunaba con Liu en un comedor cuyas paredes se abrían para mostrar el espacio exterior. Le enseñaba palabras en español, jugaban con pequeñas esferas gravitacionales, por momentos, el niño reía. Reía con un sonido ligero, profundo, como si su alma hubiera esperado demasiado por eso. Andrés lo sentía en su pecho, como una victoria silenciosa. Y Caera, cada día, pasaba más tiempo cerca de ellos. Al principio solo observaba, desde la distancia, con los brazos cruzados y el rostro impenetrable. Pero luego comenzó a sentarse en la misma mesa. A escuchar. A corregir a Liu suavemente en su idioma. A intercambiar con Andrés conversaciones largas sobre estrategia, medicina, historia, moralidad. Él descubría en ella una mente afilada, compleja, brutalmente lógica pero hambrienta de algo más. De contacto. De alma. Y, sin saber cómo, empezaron a tocarse. Primero fueron roces accidentales. Luego, gestos lentos. La mano de ella sobre su espalda al pasar por detrás. El roce de sus dedos cuando le entregaba una bebida. Una mirada sostenida por segundos que se sentían como una eternidad. Una noche, durante una tormenta de asteroides que obligó a la nave a detenerse en el espacio muerto, Caera lo llamó a sus aposentos. Andrés entró, sabiendo que el umbral que cruzaba era más que físico. Su habitación era un santuario silencioso. Las paredes eran lisas, cubiertas con runas que brillaban apenas. En el centro, un círculo de energía contenía una especie de hoguera flotante, cuyas llamas danzaban sin quemar. Ella lo esperaba sentada frente al fuego, con una túnica de tela suave y translúcida que se moldeaba a su cuerpo atlético. Sus ojos brillaban con esa luz anaranjada, y su expresión era vulnerable. Hoy se conmemora en mi planeta la noche del lazo, dijo en voz baja. Es una tradición antigua. Quienes comparten fuego y silencio durante la tormenta, quedan unidos. Andrés tragó saliva. Se acercó lentamente. Se sentó frente a ella. Ninguno dijo nada por largos minutos. Solo respiraban el mismo aire. ¿Por qué yo? Susurró él finalmente. Caera cerró los ojos. No lo sé. Tal vez porque me desafías. Tal vez porque no me tienes miedo, cuando deberías. Tal vez porque haces que mi hijo se sienta seguro. O tal vez, porque en medio de esta guerra, tú eres la única grieta por donde entra la luz. Andrés extendió su mano hacia la suya. Ella no dudó en tomarla. El contacto fue un relámpago silencioso que estremeció a ambos. Las yemas de sus dedos temblaron. Sus respiraciones se acompasaron. Y entonces, sin aviso, Caera se inclinó hacia adelante y apoyó su frente contra la de él. Si cruzamos este umbral, Andrés, no hay retorno, murmuró con voz temblorosa. Entre mi gente, los lazos no se deshacen. Te verán como mío. Y yo, me veré obligada a protegerte con mi vida. No quiero tu protección, respondió él. Quiero tu verdad.
Ella lo miró como si no entendiera qué era eso. Tu verdad sin el título. Sin la lanza. Sin la armadura. Solo tú. Caera parpadeó lentamente. Se retiró apenas, lo suficiente para verlo bien. Y se desnudó. No con movimientos eróticos. No con intención de seducir. Se quitó la túnica y quedó ante él como un acto sagrado. Andrés la observó, no con deseo, sino con reverencia. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices antiguas, algunas grabadas como runas vivas. Marcas de guerra. De dolor. De historia. Y entonces él también se quitó la camisa, revelando sus propias heridas. El disparo en su espalda. Las cicatrices de cirugías de campaña. No era un guerrero como ella, pero también había sangrado. Caera lo tocó. Su mano tembló al recorrer la línea de su hombro. Esta es mi verdad, dijo él. No soy perfecto. No soy fuerte como tú. Pero estoy aquí. Y no me iré. Ella se acercó. Lo besó. Fue un beso lento, con peso, con necesidad. Con alma. El fuego flotante se alzó, envolviéndolos en un resplandor cálido. Los códigos antiguos se encendieron en las paredes. La nave, como si los reconociera, entró en modo silencioso. Y esa noche, entre susurros y temblores, no solo se cruzó un umbral físico. Dos mundos, dos almas, dos historias marcadas por el conflicto, acababan de entrelazarse. Y nada, ni el universo entero, podría desatar ese lazo. El amanecer de la estrella binaria bañaba el corredor principal de la Avernal Kai en una luz ámbar que parecía acariciar las paredes. Andrés se despertó con el calor de un cuerpo junto al suyo, una respiración firme y profunda rozando su cuello. Caera dormía a su lado, desnuda, con su brazo cruzado sobre su pecho como si temiera que al soltarlo él desapareciera. No era la guerrera inquebrantable en ese momento. Era mujer. Era madre. Era carne y hueso. Él no la apartó. No deseaba moverse. Habían compartido algo que estaba más allá de los cuerpos, más allá de las especies. Había sido algo tan íntimo y delicado como violento y liberador. Un pacto de almas, sellado en el fuego antiguo del ritual Draviel. Y aunque no existían cadenas, Andrés sentía una conexión imposible de romper. No por deber, sino por elección. Pero la paz siempre es efímera. Una alarma aguda irrumpió en el aire. Las luces cambiaron a rojo tenue, y el sonido grave de bloqueo de emergencia hizo vibrar las paredes. Caera abrió los ojos de inmediato. En un solo movimiento felino, se incorporó y alcanzó el panel de control junto a la cama. Andrés se levantó detrás de ella, aún sin procesar del todo la transición entre la calma y la amenaza. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz tensa. Caera frunció el ceño, leyendo datos proyectados en su idioma. Una nave humana. Escuadrón de asalto. Reconocí los códigos. Fuerzas especiales del alto mando terrano. Están a minutos de abordarnos. ¿Cómo nos encontraron? Seguramente rastrearon tu ADN desde el ataque en Aral 7. Si alguien reportó que estabas en manos enemigas, usaron tecnología de rastreo neural. Pueden seguirte incluso sin transmisor. Andrés sintió un frío repentino recorrerle la espina dorsal. No era solo la presencia de la amenaza, sino la certeza de que no se trataba de una misión de rescate. Sabía cómo operaban esas unidades. Si lo veían junto a ella, si encontraban a Liu, no harían preguntas. Caera ya estaba armada. No usaba armadura completa, pero su lanza giratoria flotaba a su lado, viva, vibrando con energía oscura. Caera, si luchas contra ellos, el tratado se romperá. Te declararán criminal de guerra. Ya soy considerada una traidora por protegerte, respondió con frialdad. Y no dejaré que nadie toque a mi hijo, ni a ti. La nave tembló cuando las fuerzas humanas impactaron contra el casco. Las compuertas internas se sellaron automáticamente. Andrés corrió hacia el módulo de habitaciones. Encontró a Liu en una cápsula de sueño, despierto, con los ojos brillantes de miedo. Lo tomó en brazos, apretándolo fuerte. No te voy a dejar, pequeño, susurró. No esta vez. Caera apareció en el pasillo. Sus ojos estaban encendidos con furia silenciosa. Vamos al núcleo. Allí tengo el control manual del sistema defensivo. El trayecto fue una carrera entre luces intermitentes, explosiones sordas y puertas que se cerraban tras ellos. Andrés corría con el niño en brazos, y Caera abría paso con su lanza como si fuera una reina abriendo caminos entre el caos. Pero la brecha se rompió. En una curva del pasillo central,
un equipo de soldados humanos emergió con rifles alzados. Sus rostros estaban cubiertos, pero Andrés reconoció el uniforme del comandante Galián, uno de los hombres más leales al alto mando. «Suelta al niño y aléjate del objetivo enemigo», gritó el líder. Andrés se puso frente a Liu, escudándolo con el cuerpo. «No disparen. Soy el doctor Andrés Delgado. Este niño no es una amenaza». «Estás con una general enemiga, doctor», replicó Galián. «La única razón por la que no hemos abierto fuego es porque nos ordenaron intentar extraerte con vida. Pero si no te apartas». Caera apareció detrás de Andrés, como una sombra imponente. «Tendrán que pasar sobre mi cadáver». El pulso del universo se detuvo. Galián levantó el rifle. Andrés vio el momento en que el dedo se tensaba sobre el gatillo. Y actuó. Desvió su cuerpo hacia Caera, empujándola a un lado y levantando un rifle enemigo caído del suelo. Disparó sin pensar, directo al pecho del comandante. El retroceso le hizo temblar los brazos. El disparo impactó. Galián cayó. El resto del equipo quedó paralizado un instante. Caera rugió como una bestia liberada. Se lanzó sobre los soldados como un vendaval. No mató. Inmovilizó. Desarmó. Dobló huesos con precisión quirúrgica. Andrés cubrió a Liu con su cuerpo mientras los gritos se apagaban uno a uno. Cuando todo acabó, el pasillo era un campo de cuerpos inconscientes. Caera jadeaba, con la lanza sangrante. Se volvió hacia Andrés. «¿Por qué hiciste eso?» «Porque ibas a morir, y no puedo permitirlo». Caera dio un paso hacia él. Sus ojos brillaban con una emoción que ya no era solo furia. Era devastación. Era amor. Se arrodilló frente a él. «Acabas de cometer traición a tu especie». «Tú también», respondió él. «Ahora somos enemigos para ambos mundos». Andrés alzó la barbilla. «Entonces solo nos queda uno propio». Caera bajó la mirada a Liu, que se aferraba a la mano de Andrés. Luego lo miró a él. «¿Estás seguro de esto, humano?» «Nunca estuve más seguro de nada en mi vida». Y en ese momento, sin necesidad de palabras rituales ni fuego flotante, Caera lo besó. Fue un beso manchado de humo, de sangre, de guerra. Pero también de victoria. De redención. De amor sellado bajo ataque. El universo afuera ardía. Pero en ese pequeño corredor, en medio del caos, un nuevo corazón había comenzado a latir. Uno que no obedecía a ningún bando. Solo a ellos. Las llamaradas residuales del combate aún parpadeaban en el radar de la Avernal Kai, mientras la nave se alejaba silenciosamente del punto de conflicto. Habían logrado escapar. Apenas. Los sistemas de defensa automáticos, activados por Caera en el último segundo, bloquearon el abordaje completo del escuadrón humano. A cambio, la nave sufrió daños graves en la propulsión principal. Pero vivían. Los tres. Andrés, Caera y Liu. Durante horas, el silencio reinó. Caera se encerró en el centro de mando, controlando manualmente las rutas de escape. No quiso hablar. No todavía. Andrés, con Liu dormido en su regazo, se sentó junto a una de las ventanas de observación, viendo cómo la negrura del espacio los envolvía con un manto suave e infinito. La nave ya no respondía a coordenadas aliadas ni enemigas. Era un barco fantasma, desvaneciéndose entre sectores olvidados. Y aún así, por primera vez en mucho tiempo, Andrés no sentía miedo. Sentía calma. Horas después, Caera entró sin avisar. Estaba cubierta con una prenda sencilla, de tela oscura, sin su armadura ni insignias. Tenía el rostro demacrado, pero sus ojos ya no ardían con rabia. Ardían con decisión. «He puesto rumbo a Nulbar», dijo sin rodeos. Andrés alzó la mirada. «¿Es seguro?» «Es un mundo muerto oficialmente. Pero tiene vida en sus profundidades. Gente que ya no responde a banderas, que ha abandonado la guerra, que reconstruye en silencio. Podemos empezar ahí». Andrés se levantó despacio, con el niño aún dormido. «¿Estás diciendo que vas a dejarlo todo?» Caera se acercó a él. Acarició el cabello de su hijo con ternura. «Ya lo dejé, Andrés. Cuando permití que tú me cambiaras. Cuando te elegí. Cuando permití que el amor entrara, en donde solo existía obediencia y orden. No hay vuelta atrás para mí». Él no respondió. Solo buscó su mano y la tomó entre las suyas. Era grande, áspera, con cicatrices de siglos. Pero temblaba. Por primera vez, temblaba. «Entonces vamos», dijo con voz firme. «A ese mundo muerto».
a ese nuevo comienzo. Juntos. Ella lo miró largo rato. ¿Incluso si eso significa nunca regresar a lo que conocías? Andrés sonrió. Caera, no hay nada en la tierra que se compare a lo que tengo aquí. Ustedes son mi casa ahora. Los días siguientes fueron de transición. Repararon lo que pudieron de la nave. Dejaron señales falsas para despistar rastreadores. Cambiaron códigos de acceso. Y mientras el espacio se alargaba frente a ellos, algo más se reconstruía en sus corazones. No eran fugitivos. Eran fundadores de algo nuevo. Al llegar a Nulbar, el planeta los recibió con cielos morados y océanos de cristal líquido. En las cavernas subterráneas encontraron comunidades híbridas, humanos, alienígenas, desertores, científicos, antiguos enemigos que habían elegido otra vida. Construyeron una vivienda en la ladera de un valle escondido. Nada demasiado grande, pero lleno de luz, de aromas nuevos, de sonidos de paz. Andrés comenzó a atender como médico en la comunidad. Liu fue aceptado con curiosidad y cariño. Y Caera, aún fuerte y temida, fue respetada como guía silenciosa, una protectora que ahora sonreía más de lo que rugía. Un año pasó. Una noche, frente a la hoguera que ellos mismos habían encendido bajo un cielo cargado de estrellas inmóviles, Andrés se sentó junto a Caera. Liu dormía en una hamaca cerca, rodeado de calor y seguridad. Caera lo miró. Le entregó un anillo negro, forjado con minerales del planeta. Dentro, estaban grabadas 3 runas: vida, fuego, unión. Entre mi gente, esto no se da, murmuró. Se comparte. Y quien lo recibe, no debe devolverlo jamás. Andrés deslizó el anillo en su dedo sin apartar los ojos de ella. Entonces no lo devolveré. No ahora. No nunca. Ella lo besó con una ternura que antes habría negado tener. Ya no era una general, ni una enemiga, ni un símbolo de guerra. Era su compañera, su amor. Y mientras la noche los envolvía, y el fuego crepitaba entre ellos, Andrés supo que había encontrado algo que jamás imaginó en medio de un conflicto galáctico. No una victoria, sino un hogar, una nueva vida. Y un amor que, contra todo pronóstico, había sobrevivido al odio de 2 mundos. Habían huido del fuego de la guerra, para encender el suyo propio. Uno que no ardería jamás con destrucción, sino con esperanza.